Bueno, formalmente, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este primer conversatorio en relación al crecimiento integral de nuestra iglesia que ha organizado CEMEU. Decimos primer conversatorio porque en realidad es una primera actividad que CEMEU está impulsando a partir de la iniciativa de la Asamblea General del año pasado de tomar a este bienio como el bienio de crecimiento integral de nuestra iglesia, y es importante que podamos tener en este primer encuentro un marco de conocimiento básico, un marco conceptual acerca de qué quiere decir esto de crecimiento integral y cómo nos va acercando esta información a cada uno, a cada una, desde nuestras comunidades, para poder, por supuesto, llevarlo adelante, llevarlo a la práctica e impulsarlo. Soy Clara Bacchini, para quienes no me conocen, soy la coordinadora de comunicación de la Iglesia Metodista Argentina, y tengo el honor hoy de ser la moderadora de este primer conversatorio, por lo cual voy a tener la máscara de mala hoy porque seré la que tenga que medir los tiempos de exposición y también la que les transmita a ustedes cómo va a ser la modalidad de este conversatorio. Hemos pautado 1 hora y media de reunión, de modo que a las 20:30 estaremos finalizando. Contamos con 4 expositores que van a tener cada uno 10 minutos de exposición, en el que no les vamos a interrumpir, cada una va a desarrollar su tema, su exposición. Yo les iré presentando oportunamente y ellos a su vez, y ellas a su vez, tendrán un principio de su tiempo para ampliar, si lo consideran necesario, esa primera presentación. Vamos a utilizar todas las herramientas que nos da Zoom. La primera de ellas ya la estamos utilizando, que es que todos estemos muteados para que no haya otros sonidos que nos interfieran. La segunda también ya la estamos usando, que es que estamos realizando la grabación de esta actividad. La misma luego va a ser subida al canal de YouTube del Centro de Capacitación que se llama Capacitación CEMEU. Luego, por supuesto, vamos a estar compartiendo por los diferentes medios de comunicación que tenemos estas grabaciones y los diferentes recortes que hagamos de la actividad de hoy. Cada expositor, les decía, va a tener 10 minutos para realizar su presentación, luego de lo cual se va a abrir un tiempo para preguntas. La herramienta de chat que tenemos a disposición todo el tiempo va a estar habilitada para saludos, para comentarios, pero el momento que vamos a abrir a la participación de ustedes es para preguntas. Tienen que utilizar dentro de las reacciones de Zoom la reacción de levantar la manito, que es una manito que aparece allí en la imagen de cada uno, de cada una, y van a poder hacer la pregunta al expositor o a la expositora que quieran, o a todos ellos, y luego se va a hacer la respuesta. ¿Se entendió? La levantada de manito no es para ampliar las exposiciones que hemos escuchado, sino para realizar preguntas, comentarios, ampliaciones, inclusive compartir link con algún agregado de información que les parezca pertinente aportar. Para eso tenemos el chat en vivo todo el tiempo durante toda esta actividad. ¿Sí? Y decíamos, reitero, que es la primera porque seguramente a partir de esta actividad es que surgirán algunas inquietudes, otras necesidades que por supuesto serán abordadas en un próximo encuentro, inclusive puede ser hasta un cambio de modalidad si vemos la necesidad de ampliar el debate. ¿Sí? Entonces vamos a comenzar con las exposiciones. En primer lugar, vamos a escuchar al obispo emérito, al coordinador del Centro Metodista de Estudios Wesleyanos, pastor metodista, además, como dice allí su presentación, en donde está su imagen, es el director de la licenciatura en Teología de UCEL, el pastor Daniel Bruno, que nos va a hacer el marco conceptual de este crecimiento integral. Daniel, te escuchamos. Tardes, gracias, Clarita. Voy a tratar de
no perder demasiado tiempo, ya que la persecución cronológica parece ser bastante justa, ajustada. Este, Voy a tratar de presentar tres cosas. En primer lugar, un- una serie de términos que solemos usar para reemplazar el término misión. Después, reflexionar un poco sobre una conocida figura de las cuatro columnas de la misión de la Iglesia, y luego contrastar todo esto con el tema del crecimiento. Vamos a ver si lo puedo hacer en los 10 minutos. Como sabemos, en el Nuevo Testamento la palabra misión no aparece nunca. En cambio, sí aparece 191 veces la palabra testimonio en cuanto a la vivencia y el accionar fiel de un creyente, y también aparece 230 veces la fórmula anunciar las buenas nuevas o evangelizar para la acción colectiva de los apóstoles y la iglesia en general, aunque también fue usada, como sabemos, por el ángel en la anunciación cuando dice, les traigo, los evangelizo, ¿no? Trayendo la buena noticia. Eh, También el término más cercano al sentido que nosotros usamos hoy como misión, es que se usa en el Nuevo Testamento, es el término apóstol, apostelo, que es enviado, ¿no? De manera que en el Nuevo Testamento los términos testimonio, anunciar buenas noticias y apostolado llevan el sentido que hoy le damos a la palabra misión. Hacemos un salto y vamos al siglo XIX, en el momento de expansión del protestantismo. Se continuó usando el término misión, pero desconectado de la tarea de las iglesias locales. Era usado más bien misión como una tarea hacia el exterior, especialmente transoceánica, cumplir la misión de evangelizar otros lugares y plantar iglesias en aquellos lugares, ¿no? Una acción especial de expansión misionera. Todo esto revelaba una manera de mirar al accionar de la iglesia como escindido, ¿no? Su accionar, por un lado, en tierras lejanas se consideraba misión, y por otro lado, una tarea inmediata, local, se consideraba testimonio o trabajo de evangelización. A lo largo del siglo XX, por distintos motivos, estos términos comienzan a fusionarse. Y entonces en ambos lados se van a complementar. El testimonio de la iglesia, por un lado, será su misión, con la connotación que hoy le damos al término, y entonces aparece un nuevo giro y amplía los horizontes de lo que se entiende como testimonio o trabajo de evangelización. De manera que aquella connotación de salir que tenía el concepto de misión en el siglo XIX será aplicada ahora no solamente al salir a esas tierras lejanas, sino salir de los templos, salir de pastorales de mantenimiento, para ser misioneros en los propios lugares donde las iglesias se encuentran. De esta manera, la misión de la iglesia se comprende como la acción que Dios encarga a la iglesia de proclamar las buenas nuevas de Jesucristo como tarea cotidiana. De esta manera, la acción reúne en sí misma la idea, por un lado, de testimonio, de anuncio de buenas nuevas, de discipulado y también de apostolado. O sea, hoy la palabra misión incluye
todos aquellos términos que aparecen ya en el Nuevo Testamento como acción de la Iglesia. Hoy en día, este concepto de misión es desafiante porque es amplio y demanda, a su vez, de la Iglesia una actitud, por un lado militante y por otro lado creativa, porque en todos estos términos que se van introduciendo o que aparecen dentro del amplio término misión, cada uno tiene su particularidad. Entonces recordamos muy rápidamente el esquema de la mesa con 4 patas, que son las patas que sostiene la misión, ¿no? Teniendo en cuenta que la tabla de la mesa es la misión, las 4 patas que nos ayudan a evitar reduccionismos y ver solamente una parte de la misión, las 4 patas nos permiten ver la complementariedad de lo que significa la misión. Y eso lo recordamos con 4 palabras en griego que son muy conocidas por nosotros. Uno de ellos es el querigma, que es la tarea de anuncio de las buenas nuevas. El anuncio de la resurrección de Jesús es la primera vez que se usa el término querigma en el Nuevo Testamento para anunciar la resurrección. Hoy sabemos que la palabra querigma significa anuncio y al mismo tiempo denuncia, ¿no? Aparece en la Biblia muchas veces el anuncio del reino de Dios y la denuncia de aquellas fuerzas que lo impiden. Por otro lado, la palabra querigma no puede ser directamente relacionada, como a veces se hace, con la predicación, porque va más allá. La palabra querigma significa el anuncio en general de las buenas nuevas, la denuncia de las fuerzas que eh, impiden el reino de Dios. Por lo tanto, no está directamente vinculada, aunque lo incluye, la palabra predicación. Esa es una columna. La otra columna es la diaconía, usada también en el Nuevo Testamento, refiriéndose en principio a aquellos servidores de la mesa, y que después pasó a ser considerada una tarea de la Iglesia como servicio a aquellos que lo necesitan, ¿no? Estas 2 columnas primeras, si prestamos atención, tiene que ver más que todo con el afuera. Las otras 2 patas que vienen son koinonía, que significa justamente la comunidad, el estar juntos, el reunirse para estar juntos y celebrar juntos la palabra. Tiene que ver también con la alimentación constante de la comunidad cristiana. Y la otra pata es la pata de la didaqué, comprendida como la enseñanza, originalmente la enseñanza de los apóstoles. Hay un libro que no entró en el canon, justamente se conoce como la Didaqué, que es el primer escrito neotestamentario, que justamente resume la primitiva enseñanza de los apóstoles y significa toda la enseñanza que la Iglesia encara como parte también de su misión. Lo interesante de estas 4 patas es que podemos ver que la podemos separar en 2 pares. El par de querigma y diaconía tienen que ver más con la tarea hacia afuera de la Iglesia, y las patas de koinonía y didaqué tienen que ver más con el hacia adentro de la tarea de la Iglesia.
Una vez aclarado esto significado, nos damos cuenta que la tarea hacia afuera de la iglesia, rescatando un poco los distintos términos que se usaba para, en el Nuevo Testamento para hablar de la acción de la iglesia, la tarea hacia afuera, o sea, el querigma y la diaconía, nos lleva a discernir a los creyentes como testigos, mientras que las otras dos, coinonía y didaje, nos lleva a ver el aspecto de la misión que tiene que ver con el ser discípulos. O sea, testigos hacia afuera y discípulos hacia adentro. Ambas formas de ver esta división, digamos, de la misión, nos ayudan a ver de qué manera se van complementando. Y así es como se va estableciendo un círculo virtuoso, ¿no? En este sentido podemos decir que la koinonía y la didaje son partes necesarias, imprescindibles para desarrollar el querigma y la diaconía. Pero estos a su vez son fuentes de renovación, desafío y de crecimiento para la tarea hacia el interior de la comunidad. Es un círculo virtuoso en el cual, siendo buenos discípulos, podemos llegar a ser fieles testigos. Y la fidelidad en el testimonio, a su vez, redundará en un mayor y mejor discipulado, el cual, a su vez, disparará nuevos desafíos para el testimonio. Como vemos, un círculo virtuoso que obliga a ver la misión como algo absolutamente dinámico y enriquecedor. Llegamos a la conclusión de lo que hoy entendemos por misión de la Iglesia, posee un carácter dialéctico que dimensiona lo comunitario y el trabajo de campo, también el discipulado y el testimonio, lo pastoral y lo profético. Es una espiral que se retroalimenta, pero es una afirmación crítica, ya que en su misma enunciación se presentan simultáneamente un peligro y una oportunidad. El peligro es la reducción, y a veces caemos en decir, bueno, esta parte sola es misión, misión es evangelizar, y nos damos cuenta que es un riesgo porque justamente dejamos de lado los otros aspectos, ¿no? La oportunidad es justamente ver la totalidad y esta dimensión dinámica y dialéctica que tienen los distintos aspectos de la misión. Pastor Bruno, Sí, tendríamos 2 minutos para ir cerrando la exposición. Muchas gracias. te pido prestado 3 más. Ok. Vemos ahora el tema de la pregunta, después de hablar de la misión y estas dinámicas internas, que tiene que ver con el crecimiento. ¿La misión es integral o no es misión? Y entonces la pregunta es, ¿cómo podemos ver el crecimiento en relación a la misión? Y yo quería decir 2 cosas en relación a esto. En primer lugar, dos afirmaciones. No toda misión es crecimiento integral. Decíamos con el CEMEU hace unos meses en un documento que para crecer hay que romper. Eh, Hay muchos ejemplos de esto, pero hay modelos de misión que encorsetan, ajustan, ponen entre paredes la vida de la iglesia. Hay modelos que responden a preguntas que ya nadie se hace.
que preparan recetas para ser repetidas que no son relevantes para las necesidades de la gente en la actualidad. Eso nos hace parecer activos, pero en realidad nuestros esfuerzos caen en el vacío. Hay misión que no necesariamente lleva a crecimiento integral. Repito una imagen que siempre me quedó grabada, y algunos se van a reír porque la uso mucho, del famoso orangután sentado, pensando, preocupado. Justo ahora que me aprendí todas las respuestas, me cambiaron las preguntas. Una misión que no sabe plantearse las nuevas preguntas que aparecen en la sociedad, no es misión ni lleva consigo crecimiento. La otra afirmación es que no todo crecimiento es misión. Juntar gente no es sinónimo de misión. A Jesús, por ejemplo, no le importaba el número, sino la fidelidad. Con esto no quiero decir y afirmar aquella frase, pocos pero buenos, pero sí pensar que la prioridad para Jesús era la fidelidad, y después de la fidelidad viene el crecimiento como respuesta. Primero la vida cristiana, luego el crecimiento como añadidura. Tengo muchos ejemplos, que se haría largo, de cómo una iglesia puede llenar el templo de gente a través de distintos recursos. Y eso no necesariamente es misión. Y para cerrar, y hacerle caso a Clarita, recordar el texto de Hechos 2, versículos 46, 47, ¿no? Vivían juntos, compartían sus bienes, se amaban entre hermanos, y luego el Señor añadía a aquellos a la comunidad quienes iban a ser salvos. El crecimiento como la consecuencia de una vida fiel y comprometida con el Evangelio. Bueno, hasta acá más o menos esta aproximación teórica que parecía que podría ayudar a enmarcar nuestra charla, y tratando de concentrarla lo más que pude. Muy bien, muchas gracias. Para Bueno, quienes se fueron sumando una vez ya iniciado, recordar algunas pautas de lo que estamos compartiendo hoy. En primer lugar, que esto está siendo grabado y que luego de esta actividad vamos a ir compartiendo la grabación en diferentes formas, tal vez haciendo recortes de cada exposición. Este es el primer encuentro que nos propone CEMEU en relación a lo establecido por la Asamblea General del año pasado, del Bienio de Crecimiento Integral, para empezar a plantearnos este tema, para empezar a darle un marco, para empezar a reflexionar sobre él, y oportunamente pueden darse otros encuentros más a partir del resultado de este encuentro. Utilizaremos la herramienta de chat de Zoom para hacer saludos y comentarios, incluso para compartir algún link que nos parezca que puede complementar lo que está diciendo alguno o alguna de las expositoras. Tenemos 4 expositores, el primero de ellos acaba de finalizar su presentación, es el pastor Daniel Bruno, y luego de las 4 exposiciones vamos a tener un tiempo para preguntas. Las preguntas van a ser levantando la mano, utilizando la herramienta de reacciones que tenemos de Zoom, y allí solamente la pregunta, y si va dirigida a un expositor o a una expositora en particular, o a cualquiera de ellos o ellas para que respondan. Solo las preguntas, comentarios,
saludos, agregados, posiciones, opiniones en el chat que está abierto, habilitado todo el tiempo durante esta actividad. Tenemos pautado a las 20:30 el horario de finalización. Vamos entonces a escuchar ahora la segunda exposición de este conversatorio sobre el crecimiento integral de nuestra Iglesia. Para eso le vamos a dar la palabra al obispo emérito de la Iglesia Evangélica Metodista Argentina, el pastor Frank Denulli Brown, quien actualmente además es el vicepresidente de CIEMAL, es pastor metodista en la Congregación de Alta Gracia Córdoba, y dentro de su presentación él tiene unos primeros minutos para agregar algún detalle que quiera compartirnos de su presentación personal. Frankie, te escuchamos. Bueno, en primer lugar, muy buenas tardes a todos. Y bueno, además de ser pastor en Altagracia en este momento, también como superintendente acompañando las iglesias del Distrito del Norte argentino. Me parece que es importante decirlo también. Bueno, en primer lugar quiero dar gracias por la presentación que nos hace Daniel, porque a mí siempre me ha costado un poquitito hablar de la palabra crecimiento por las connotaciones que muchas veces tiene como un término económico o empresarial, o entender el crecimiento como sumar gente, sumar adeptos, ¿no es cierto? Y me parece que el encuadre que le ha dado Daniel nos ayuda un poco a entender, digamos, cuando hablamos de crecimiento, esta visión más de un crecimiento integral, en donde, bueno, en primer lugar yo creo que tenemos que decir, y estamos aquí gracias a un poco más de 185 años de testimonio en la Argentina. Testimonio con sus virtudes y también con sus defectos, y con sus distintos problemas, ¿no es cierto? Pero estamos aquí. Y me parece que eso también es un motivo de gratitud, y si seguimos estando es porque Dios también espera algo en nosotros, en este contexto y en esta sociedad y en estos tiempos, ¿no es cierto?, que nos toca vivir. Recordemos que este planteamiento, ¿no es cierto?, del crecimiento y la evangelización y el bienio, ¿no es cierto?, el crecimiento y la evangelización, que es algo que vienen insistiendo nuestras últimas asambleas generales, ¿no es cierto?, de poner un énfasis, tenemos que entender, en primer lugar, de dónde surge esta preocupación sobre este tema, ¿no es cierto?, del crecimiento, la evangelización, y que de alguna forma tiene que ver con el proceso, ¿no es cierto?, de dispersión, ¿no es cierto?, que sufren nuestras comunidades, nuestras congregaciones de fe, esos procesos de dispersión, que sentimos que después de la sigue esta cuestión de la vivencia comunitaria de la fe, digamos, importante, sino más bien a veces se habla de consumir fe o asistir, ¿no? Y entonces, al no haber encuentro comunitario, tampoco se construye misión. ¿Y qué sucede? Quedan en nuestras comunidades pequeños núcleos muy reducidos que sienten toda esta carga, digamos, de la estructura eclesial. Y esta estructura eclesial, ¿no es cierto?, que, bueno, significa edificios, organización, dinero, etcétera, compromisos, y donde ese núcleo reducido se ve como encerrado en sí mismo, y pareciera que no está en ese núcleo, no están preocupados por su espiritualidad y el testimonio, sino por sostener, digamos, esta estructura. Y entonces se desvirtúa todos estos conceptos, ¿no es cierto?, que veníamos hablando, y esto no solamente aparece en la Iglesia Metodista, también en otras comunidades, es un proceso, ¿no es cierto? Yo hablaría más que un proceso de
de crecimiento, un proceso de dispersión, y también con no ver el sentido comunitario, digamos, de la fe, ¿no? Entonces los pequeños núcleos que quedan a lo largo y ancho del país están más preocupados en la estructura, y ahí creo que necesitamos percibir el movimiento del espíritu, por dónde quiere obrar Dios, y si a veces coincide también con nuestros propósitos, ¿no? Poder ver las señales. Y creo que muchas veces nosotros planificamos, organizamos desde nuestro criterio, y creo que me parece que es importante entender también históricamente que para la Iglesia Metodista muchas veces la misión o el testimonio o el servicio surge desde lo marginal, lo no tomado en cuenta, lo que está aislado, o de los que son para la sociedad, digamos, los derrotados. Me parece que eso es importante poder verlo, y que este proceso de dispersión quita fuerzas. Este proceso de dispersión, evidentemente, nos saca de estas cuatro patas, ¿no?, que mencionó Daniel: el querigma, la diaconía, la koinonía y la didaje, o sea, como que damos vuelta, digamos, la mesa. Y creo que esto no es algo simple y sencillo, y que necesitamos volver al trabajo en terreno. Y cuando yo hablo del trabajo en terreno, esto no sucede necesariamente dentro de nuestros templos. Y es necesario poner el cuerpo en nuestros barrios, en nuestras zonas rurales, en muchos otros lugares, porque el desarrollo congregacional, que a mí es más lo que me preocuparía que el crecimiento como tema en sí, el desarrollo de congregaciones que puedan dar testimonio, puedan llevar la misión con todo lo que encierra la palabra, no es algo lineal. Yo recuerdo que hace unos años atrás se ponía meta, ¿no? Tenemos que crecer un 10%. Hay metas y resoluciones de asambleas generales de nuestra iglesia, y esto no es una cuestión lineal cuando lo comunitario son vínculos que tienen su complejidad, y el crecimiento congregacional implica muchas cosas más que sumar gente desde la perspectiva metodista. Y creo que tenemos que salir al encuentro, tenemos que salir de nuestra zona de comodidad. Y creo que la estructura muchas veces nos encierra, especialmente en los edificios, pero seguramente hay otras cosas también que implica la estructura eclesial, ¿no? Y en eso me parece que es importante tener presente algunos elementos, ¿no es cierto?, de lo que es la identidad metodista. Porque si no podemos en el crecimiento reproducir lo que ya hacen otras comunidades, que puede estar bien, pero no es lo que nosotros somos llamados a realizar. En primer lugar, me parece que es importante esta cuestión de reconocer el ministerio laico como algo fundamental en nuestras comunidades, y que esto no necesariamente está presente en las otras iglesias protestantes. El tema del sacerdocio universal de los creyentes, que el metodismo lo radicalizó, y las mujeres fueron ocupando lugares vitales en el ministerio de la iglesia, y esta identidad para mí muy definida de nuestra iglesia, que es el corazón ardiente y el mundo es mi parroquia. Estas son dos frases que de alguna forma marcan parte de nuestra identidad y desde dónde nos tenemos que mover, de esa experiencia del corazón que no nos deja
encerrado hacia adentro, sino mirar lo que es el mundo, mirar la parroquia. Esta cuestión de el metodismo siempre ha tenido sensibilidad social, y cuando yo hablo de sensibilidad social es esa capacidad de incorporar el dolor, digamos, de la comunidad. Y el tema de la santificación, ¿no es cierto?, como una amplitud muy grande que no queda solo en obras de misericordia, sino también de justicia. El énfasis en la educación. Esto recordemos que empieza, ¿no es cierto?, con los hijos y las hijas de los mineros, para que puedan leer los evangelios, pero de alguna forma la educación que aparece como una herramienta para transformar un orden justo y una cultura antiviolencia. Es posible cambiar la cultura de la violencia desde el amor, y esta cuestión de el énfasis en la Biblia. Ver la Biblia como la ventana que permite observar otras culturas y perspectivas de la vida de la comunidad. No la Biblia, ¿no es cierto?, fundamento de nuestra fe que nos encierra, sino que desde esa ventana poder mirar otras culturas también. Creemos en la resurrección porque el cuerpo es importante, la salud es importante, la salud de la creación, su atención, nos hace ecuménicos. Y la conexionalidad, que no es solamente un término administrativo, es un término profundamente comunitario y también ecuménico. Y que creo que es lo que nos puede sostener en nuestro desafío mirando hacia adelante. Quizás estos elementos me parece que son importantes tenerlos en cuenta en la identidad, hacia dónde vamos con nuestra acción, hacia dónde vamos con nuestro testimonio, con nuestra diaconía, con nuestra coinonía y con la didaje. Y en este sentido, lo que yo personalmente observo es que los pequeños grupos de crecimiento, si queremos decir así, o fortalecimiento congregacional, pongo el ejemplo de la iglesia en Altagracia, se debe al recupero de personas que se trabajaba hace quizás 20 años atrás en una zona marginal, con chicos que apenas comían, con todo lo que es la pobreza marginal. Muchos años la iglesia trabajó allí, 10, 12 años, y en un momento abandonó el trabajo porque no pudo, porque no veía respuesta de acuerdo a lo que, digamos, nosotros esperábamos. Y cuando yo llego a Altagracia, empiezan a aparecer algunas personas en la iglesia que habían formado parte de esos grupos con una profunda gratitud por lo que la iglesia había hecho, y que si ellos eran hoy personas diferentes, era gracias a la iglesia. Ahora, eran personas totalmente en la periferia. Fueron personas quienes hicieron esa misión, hoy son personas que en la iglesia tienen 70, 80 años, que durante 20 años, a sol y contra lluvia y todo, iban allá en esa zona de extrema pobreza rural, digamos, a sembrar, ¿no?, a dar testimonio de lo que cambiaba, digamos, la vida. Y hoy mucha de esa gente que está, y que también algunos ascendieron socialmente, eso también hay que reconocer, es la que hoy está y siente el compromiso de desafiar la rueda para otros. Eso es sencillamente la experiencia de Altagracia, no es nada más que eso. Y también quiero poner la experiencia en el norte, en Tucumán, ¿no? En Tucumán, digamos, se inició un trabajo, ¿no es cierto?, muchísimos años atrás, que también se abandonó y hoy se vuelve a recuperar, lo que fue en un barrio popular Las Teñas,
y después también en Alderete hoy, y creo que esa tarea es fuera del templo, es ir al Frankie, encuentro donde nos necesita la gente, y es salir de la zona de comodidad. Y pongo estos dos ejemplos porque son los que conozco y veo el trabajo que se hace en estos dos lugares, que es ir al encuentro. Ir al Frankie, te encuentro, pido 2 minutos para cerrar tu exposición y además bueno, que corrijas tu cámara porque hace un par de minutos que estamos viéndote la nariz y la pera nada más. bueno, debe ser porque me muevo bastante, gracias. Ahí está, gracias, Frankie. Bueno, un poquito, ¿no es cierto? Creo que es así de simple, ir al encuentro y hay que moverse, ¿no es cierto? Y en este sentido, bueno, yo creo que hay unas cuestiones prácticas donde hay comunidades que van a morir y no hay que preocuparse y asustarse por eso. Y hay que dar una muerte digna. El tema es que esos recursos tienen que servir para abrir otros lugares, para pensar en otros lugares de testimonio. Pero creo que esto, si en un determinado lugar todo el objetivo es defender el edificio y pintar el edificio y no hay más que eso, y no se puede sostener, va a morir y va a surgir, digamos, en otro lugar, ¿no es cierto? El metodismo no puede quedar plantado en una maceta. Es algo más profundo. Y quizás creo tomar en cuenta, y para ir cerrando, lo que yo siempre digo, ¿no? Poder ser congregaciones amorosas, contenedoras, inclusivas y proclamadoras del mensaje de salvación. Tener eso como nuestro horizonte, ser una congregación que sale al encuentro de los otros en los barrios y lugares de marginalidad y aislamiento. Y el encuentro allí, en términos prácticos, es qué podemos hacer con la niñez y la adolescencia, que no es fácil, pero ya trabajar con la niñez y la adolescencia en situaciones de vulnerabilidad ya nos mete en todos los problemas que hay en nuestra sociedad. Así de sencillo, ¿no? Y a partir de ahí ser congregaciones, ¿no es cierto?, que hacen nuevos discípulos y discípulas, ser congregaciones abiertas a cambios y movimientos que se producen en la gran parroquia donde estamos insertos, ser una congregación profética que se sume con otros espacios sociales a la búsqueda de una sociedad más justa e igualitaria. Y en este sentido, ¿no? Hay que salir de la zona de comodidad e ir al encuentro del otro. Y escuchar, quizás más que hablar mucho, escuchar y acompañar. Y voy cerrando acá porque entiendo que me gustaría escuchar los aportes de otros y después podemos ir siguiendo. Bien, muchas gracias, Frankie, por tu aporte, por tu exposición. En este momento somos varias personas más de las que estábamos en el inicio, así que reiteramos algunos de los conceptos que tienen que ver con esta actividad. Es el primer encuentro en relación a la propuesta de la Asamblea General del año pasado del crecimiento integral de nuestra iglesia, en el que contamos con 4 exposiciones, 2 de las cuales ya se han realizado, la del pastor Daniel Bruno y la del obispo emérito Frank de Nully Brown. Estamos todos muteados, pero el chat está habilitado todo el tiempo para que podamos hacer allí comentarios, saludos y aportes. Y una vez que finalicen las 4 exposiciones, vamos a tener unos minutos para realizar preguntas. Solo para realizar preguntas, no comentarios ni agregados. Los comentarios y agregados son en el chat o luego, una vez que compartamos la grabación de esta actividad, algunos comentarios, propuestas que ustedes quieran acercar a través de CEMEU y que nutrirán el próximo encuentro. Para dar continuidad entonces a las exposiciones propuestas, vamos a escuchar ahora a la pastora María Esther Andersen. Ella es pastora metodista en la Congregación de la Resurrección en Rosario. Además, es capellana de la Comunidad Educativa La Paz, CELP, y como tuvieron los expositores anteriores, también en sus primeros minutos tiene la oportunidad
de ampliar su presentación. María Esther, te escuchamos. Muchas gracias, Clarita, y también muchas gracias al equipo que hace esta convocatoria, porque sabemos que son muchas las experiencias de crecimiento, la variedad de crecimiento que hay en Argentina, y bueno, hemos sido convocados justamente para compartir lo que estamos viendo, lo que hemos ido descubriendo, estas cosas que nos hacen bien como comunidades. Y quería recordar que para quienes no conocen, en la Iglesia Resurrección en Rosario, está en el microcentro. Es una iglesia de centro donde está la zona de los hospitales, hay muchos edificios, pocos chicos, pero reconocemos que es el lugar donde Dios sigue invitándonos para dar testimonio de su amor y de su gracia, en este lugar, no en otro. Y justamente es Jesús quien nos deja un modelo de vida, que es desde este amor. Él nos dice que no solamente debemos ser oidores de la palabra, sino fundamentalmente hacedores. Hay una práctica, hay unas vivencias de la vida comunitaria, de la fe, que tienen que ser puestas en acción. Cuando vemos el modelo de Jesús, vemos justamente esto, ¿no? Que Jesús amaba a la gente, Jesús los abrazaba, Jesús se acercaba a cada uno de ellos, los escuchaba, daba respuestas a sus necesidades. Entonces, nos deja el Evangelio justamente un Evangelio o una manera de vivir la fe desde lo relacional, desde los sentidos. Como decía el pastor Daniel al principio, rompemos algo que muchas veces está acartonado y que son las distancias entre la gente. Jesús lo que hace al acercarse a las personas, rompe las distancias, nos acerca, los acerca unos a otros, los hace reconocerse y también valorarse. Para nosotros acá en Resurrección, esto de acortar las distancias es muy significativo en la comunidad. En las actividades nos reconocemos, nos abrazamos, nos saludamos, nos miramos a los ojos. Y esto nos da un lugar de pertenencia que muchas veces no tenemos en otro lado. Entonces, lo que decimos siempre es, lo que no ocurre en la comunidad, no ocurre. Y lo que ocurre en la comunidad marca nuestras vidas. Entonces, cómo nos relacionamos unos con otros es vital. Es vital a la hora de pensar en este crecimiento, en el desarrollo integral de nuestras comunidades. ¿Cómo nos estamos relacionando? ¿Cómo somos comunidades de fe? ¿Cómo vivimos la experiencia que marcó nuestras vidas y cómo las podemos compartir con otros? Muchas veces esto de tocar, de oír, de ver, de abrazar, de probar que hacía Jesús, puede parecernos actitudes insignificantes, y hasta a veces solemos subestimar o podemos subestimar esto de acercarnos al otro y reconocernos como otros. Pero lo que realmente ocurre es que muchas veces estas actitudes de acercamiento al otro son el puntapié inicial para una experiencia de fe que va a marcar la vida de la persona. Entonces, la manera en que nos relacionamos, la manera en que somos comunidad es fundamental. Y algo que también nosotros hemos vivenciado y que seguimos vivenciando es encontrarnos en comunidad porque las personas importan. Eso también es importante. No es, a veces decimos que nos queremos quedar en la casa, no participar de algunas reuniones, de algunos encuentros, pero nuestra vida se fortalece, nuestra vida se renueva, nuestra vida se anima en comunidad junto a otros y a otras. Entonces, como nos acompañamos, este acompañamiento personalizado, deja marcas en nuestras vidas. Hace
varios años antes de la pandemia, articulamos justamente esto que decimos llamar en Resurrección el Plan Bernabé. Este plan donde nos acompañamos, es una red de acompañamiento, de contención, de fortalecimiento de la vida comunitaria, en la que todos nos vamos llamando por teléfono, nos visitamos, oramos, pero hemos hecho como una grilla, ¿no? de compromisos de unos con otros, y también cuando vemos que hay hermanos o hermanas que están ausentes en la vida comunitaria, ahí nos ponemos a orar. La persona que ha sido responsable del acompañamiento lo llama, lo visita, y esto nos ha ayudado muchísimo a vivenciar nuestra comunidad como una gran red, red de ayuda, red de cuidado, red de contención. Y en esta red también podemos practicar y descubrir los dones, ¿no? Los dones que Dios nos da para fortalecer las comunidades internas. Entonces, el modelo que Jesús nos deja es un modelo de alguien que está cercano, de alguien que se involucra, de alguien que invierte tiempo en las personas, que las ama. Por eso, ser comunidades de cuidado, ser comunidades sensibles al prójimo, es acercarnos, amarlos, abrazarlos, más allá de quién sea el otro o la otra. Esto nos ayudó a como romper moldes en la congregación y sentirnos uno con el otro, ya sea el hermano, la hermana que es más, que tiene más años en la congregación, y aquellos que son nuevos, aquel que me cuesta querer, aquel que es más fácil de amar, ¿no? Rompemos moldes cuando desde la vida de fe, desde la experiencia de fe, nos acompañamos, nos sostenemos, nos cuidamos unos a otros. Y otro aspecto también importante que quería remarcar son los ágapes. Realmente los ágapes han marcado un antes y un después en la vida de la congregación. Los encuentros de la comunidad toda, en los cultos, en las reuniones de diferentes reuniones, vemos a algunos hermanos y hermanas que nos reunimos, pero en los ágapes está ocurriendo algo que la gente invita a otros. Hay necesidad de encontrarse, hay necesidad de escucharse, de compartir tiempo a través de la mesa, ¿no? La mesa que es el motivo. Después tenemos cualquier razón es justificada como para encontrarnos. Ahora que estamos arreglando las cloacas en la iglesia, estamos cambiando todas las cloacas, que es algo sideral en cuanto a lo económico, la excusa que hemos tenido es esta, ¿no? Juntarnos para celebrar y compartir. Entonces, en medio de la alegría, nos encontramos con que la gente ofrenda, la gente se reconoce, la gente se siente fortalecida y animada al ser escuchada. Y como el está trabajando, estamos tornando estos espacios de ágapes, estos espacios comunitarios, en espacios evangelísticos. Esta es una vueltita que estamos implementando, donde provocamos invitar a otros, donde estamos orando por estos que queremos invitar, donde en este caso, por ejemplo, los niños, las niñas, han hecho un regalo para ofrecerles a estas primeras personas como esta gran familia donde no nos conocemos todos, pero somos familia, ¿no? Porque Dios nos hace familia. Entonces, generar un espacio evangelístico también nos ayuda a abrir la iglesia, ¿no? ¿A quiénes quiero invitar? ¿A quiénes Dios está poniendo en mi corazón para que podamos orar, para que podamos visitarlo más de cerca, para que podamos estar atentos y para que podamos ser sensibles a sus necesidades? Entonces, en el momento cuando uno lo invita,
la persona ya está como preparada, está dispuesta para acercarse y para compartir en la comunidad de fe. Entonces somos comunidades de amor, somos comunidades, como decía el obispo emérito, comunidades sensibles, amorosas, inclusivas. Y una de las cosas que también estamos descubriendo en la comunidad, porque esta es la riqueza del ser movimiento, ¿no? Que uno va permanentemente descubriendo como señales, lugares, espacios, cosas que Dios está haciendo. Y nos invita a prestar atención en los lugares que Él muestra como lugares de movimiento, lugares de crecimiento, lugares de cuidado, ¿no? Y nos estamos descubriendo en este sentido como una iglesia migrante. Decíamos, el otro día nos juntamos algunos como para pensar estas características de qué recuperamos de nuestra congregación, ¿no? Cómo nos vemos, por dónde creemos que está pasando el desarrollo comunitario, estas cosas que nos hacen bien. Y nos hemos descubierto en esto que nos decimos, que no sé si es justamente el nombre o no, pero es lo que ahora nos está como identificando. Una iglesia migrante. Al estar en el centro de Rosario, somos una iglesia, yo decía de paso, pero no es de paso, porque la gente viene, pero la gente se acerca. Si encuentra motivos para quedarse, se queda. Entonces estamos encontrándole o tratando de encontrar estos motivos para que la gente se quede, ¿no? El ser iglesia de centro, uno mira el entorno, hay muchos edificios, y hay mucha gente que está en la casa solo en la tardecita, y porque otros lugares de trabajo, hay muchos estudiantes que están unos años y después se mudan. Entonces, ver esto en la iglesia local, descubrir que esto es parte de nuestra matriz de iglesia, dejó de hacernos sentir frustración. Nosotros trabajábamos, eran años invirtiendo en jóvenes, en estudiantes que venían acá a Rosario, en familias en las que los adultos también venían a estudiar o trabajar, y después se iban. Y nos quedaba esta carga de frustración en la comunidad. Y ahora, al mirar al revés, es decir, somos una iglesia que aloja gente del exterior, que está por alguna razón acá en Rosario, un tiempo, pero también somos una iglesia que aloja gente que viene del interior de la Argentina, también muchas veces por trabajo, por estudios, y que no siempre sabemos que se van a quedar. Nosotros, nuestro corazón nos anima a apostar a esto, ¿no? Que nos vamos a consolidar con algunos y con algunas que son muy, muy afines a la comunidad y son muy propositivos y ponen los dones al servicio de la comunidad, pero sabemos que Dios nos lo presta por un tiempo. Y el tiempo en que están, tenemos que darles lo más que tenemos, todo lo que tenemos, para que ellos también puedan, a su vez, dar todo lo que tienen y de esa forma también enriquecernos, ¿no? Una iglesia emigrante, descubrirnos como una iglesia así, nos sacó la carga de frustración y nos ayudó a poder ver los potenciales que hay. Esto que Dios nos regala cuando nos acerca a alguien, así sea por un tiempito breve, ¿no? Como iglesia metodista somos este movimiento, ¿no? Como iglesia nos seguimos reinventando, nos seguimos reimaginando esta iglesia que Dios quiere usar en este centro de ciudad. Repensarnos la misión y el compromiso en la diversidad de pueblos e historias que nos atraviesan. Por eso somos
y reconocemos la importancia también de no solamente alojar lo que viene a nuestra congregación, lo que acerca, lo que Dios nos envía, sino también salir de las cuatro paredes. Ahí Frank y Daniel lo nombraban a esto, ¿no? Esto de poder salir de las cuatro paredes. Y que es algo que también obviamente nos cuesta muchísimo, pero cuando uno se pone a mirar para atrás y a compartir con hermanos y hermanas, tenemos muchas experiencias que evidencian esto, esta comunidad que sale, esta comunidad que se interesa por otros, esta comunidad que comparte desde la fe que nos da sentido, con los jóvenes, con la educación cristiana. Tenemos diferentes experiencias que, bueno, después podemos seguir compartiendo y relatándolas, ¿no? Somos desafiados a seguir profundizando nuestras relaciones, nuestros vínculos. Y como ustedes saben, en Rosario también tenemos instituciones educativas. A veces decimos que son monstruos, cuando uno está en la junta directiva de las instituciones educativas, son monstruos que muchas veces no le encontramos la vuelta, pero en el sentido de la misión, nosotros somos desafiados también a seguir profundizando relaciones con las familias, con el cuerpo docente de las diferentes instituciones educativas. Actualmente lo que tenemos un poco más aceitado, podríamos decir, es con el latino, escuela que está a 6, 8 cuadras de acá de la iglesia, y con las cuales compartimos familias. Hay familias de los niños que se han acercado y comparten la educación cristiana, que también es otro espacio que tenemos abierto a aquellos que traen los niños, que traen los preadolescentes, y los hemos invitado a que se queden, ¿no? Para que podamos hacer otro encuentro distinto, para que podamos reencontrarnos, para que podamos animarnos. Entonces, estas familias que son de la escuela están siendo animadas, están siendo desafiadas en su fe, nos estamos conociendo, y juntos vamos animándonos y fortaleciéndonos. Pastora María Esther. Termino. El duende puntito. del tiempo. Bueno. Sí, te pido los últimos 2 minutos para ir cerrando tu exposición. Gracias. También con la universidad, desde los grupos pequeños wesleyanos, los jóvenes también han iniciado esta dinámica en la universidad con jóvenes de allí. Entonces, reconocer la importancia de vivir la conexionalidad de los dones, la rotación de los púlpitos, los grupos circuitales como grupos de animación, capacitación, los ministerios pastorales más largos, también los cambios pastorales, podemos verlo como fortalezas que tenemos en la congregación y también en la iglesia, ¿no? Somos una iglesia de puertas abiertas, nos decimos siempre esto, pero lo que nos cuesta es encontrar la forma de visibilizarnos, ¿no? Cómo ser de puertas abiertas en un lugar donde no podemos tener nada abierto porque el riesgo es mucho. Es un gran desafío cómo demostrar que somos una iglesia inclusiva, abierta y tenemos las puertas cerradas, ¿no? Pero yo siempre digo que no hay como las comunidades de fe. Lo que no ocurre en la comunidad de fe no ocurre en ninguna otra parte, porque las comunidades tienen este valor terapéutico, este valor de testimonio, este valor de capacitación, de animación. Y seguimos buscando la vuelta como iglesia para hacer en todos comunidades del amor, comunidades inclusivas. Al decir de Galeano, donde todos los pequeños mundos tengan lugar, ¿no? Seguramente queda mucho más en el tintero para seguir compartiendo, pero quería terminar con una frase de Albert Schweitzer que dice, en definitiva, lo único que importará son las huellas de amor que hemos dejado.
Que así sea. Gracias. Amén. Muchas gracias, Pastora María Esther, por tu exposición. Recordarles que una vez que hayan finalizado las exposiciones vamos a tener un tiempo de preguntas. Nos hemos extendido un poco más de lo que teníamos previsto, así que no vamos a terminar abruptamente a las 20:30, sino que vamos a tener posibilidad de extendernos unos minutos más. Aquí tenemos algunos comentarios en el chat. Recuerden que nuestro chat está habilitado todo el tiempo de esta actividad para que podamos allí hacer saludos, comentarios y sumar alguno de nuestros testimonios a lo que vayan presentando en las exposiciones. Y luego entonces solamente las preguntas puede ser dirigida a un expositor o a una expositora en particular o a alguno de los 4 en general, solo la pregunta levantando la mano con las reacciones. Ya igualmente en el chat tenemos una pregunta, después no sé si el hermano Juan Daniel la va a hacer oralmente o no. Vamos a compartir entonces la última exposición planteada para este primer conversatorio sobre el crecimiento integral de la Iglesia Metodista. Para eso vamos a escuchar a la pastora Viviana Pinto, pastora metodista en la Congregación de Constitución, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Además, es la directora del área de capacitación del CEMEU, el Centro Metodista de Estudios Wesleyanos, y como ocurrió con los anteriores expositores y la expositora anterior, también dentro de su tiempo de exposición tiene unos primeros minutos para ampliar su presentación personal. Pastora Viviana, te escuchamos. Muy bien, bueno, creo que no voy a ampliar mucho más mi presentación, simplemente decir que hace unos años, en 2018, la IEMA me envió a reabrir o intentar reabrir lo que fue nuestra iglesia tercera, una iglesia centenaria que llevaba 4 años cerrada. Un desafío un poco grande y entendiendo que un barrio que aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es reconocido como un barrio muy peligroso, un barrio que realmente ha tenido una evolución muy negativa, muy compleja. Y bueno, la primera cosa que quise hacer fue entender qué había pasado. ¿Por qué cerramos una iglesia centenaria? ¿No? Y me acuerdo que como no tenía equipo en ese momento, convoqué a María Amelia Sosa, y quiero mencionarla con mucha gratitud porque me acompañó en ese tiempo a hacer esta búsqueda. Y la quiero mencionar cuando estamos hablando de crecimiento porque es muy importante evaluar aquellas circunstancias que nos llevan a decrecer, a desvitalizarnos como comunidades. Y creo que esto puede ser útil para muchas otras experiencias. Así que, en primer lugar, entrevistamos con María Amelia, a quienes habían sido pastores y pastoras, líderes, algunas personas que habían formado parte de la comunidad, para entender un poquito su visión de cómo había sido esta evolución. También algunos vecinos y vecinas que habían tenido algún conocimiento de la iglesia. La realidad es que, bueno, fue todo un aprendizaje comprender las vivencias de una comunidad que se fue achicando, fue viviendo el barrio como muy peligroso, se fue encerrando hasta quedar reducida a la actividad del culto, y un culto que según los testimonios se realizó en algún momento incluso a puertas cerradas. Se entraba por el lateral y con la puerta cerrada se realizaba el culto. Esto realmente es bastante, era bastante, decía mucho de lo que había ocurrido. Por otro lado, las circunstancias del barrio, el crecimiento, trazados de autopistas que interrumpieron la conexión con el resto de la ciudad, que dejaron zonas muy abandonadas, una cantidad de circunstancias que habían dejado que el barrio tuviera muchas casas tomadas, intrusadas, muchas casas
tomadas y a la vez alquiladas informalmente, una cantidad de gente viviendo en calle porque venían a la ciudad, por ejemplo, para la recolección informal de residuos, y se quedaban en la noche en Constitución, una zona con una importante oferta de prostitución, desgraciadamente, y mucha gente viviendo aún en hoteles y pensiones un poco más formales, pero en muy precarias condiciones. La realidad es que este barrio que se sentía tan peligroso generó en la comunidad un ellos y nosotros, un afuera lo peligroso, adentro nos reunimos a orar, una serie de circunstancias de las cuales tenemos que aprender, y por eso creo que me parece importante mencionarlas hoy. También me parece importante mencionar, Franca antes decía que bueno, hay comunidades que de pronto quizá no puedan seguir adelante, que es una decisión que hay que tomar con mucho cuidado, porque en este caso, el que hubiera estado cerrada y por 4 años fue letal. No había lista de miembros para recuperar, no había un solo miembro para recuperar en esta segunda etapa, digamos. Finalmente, y con el tiempo, cuando ya estábamos celebrando cultos, una persona maravillosa que había sido parte de la comunidad y que estaba en un hogar, Carmen Cobo, pudo ser traída y venía a algunos cultos, pero salvo ella, nadie más. Y bueno, la verdad es que hay que ser cuidadosos con estas decisiones porque son muy difíciles de revertir. Tratando de entender lo que había pasado con el país, lo que había pasado con el barrio, lo que había pasado con la comunidad, ya teníamos un panorama de lo que no había que volver a hacer, por lo menos. Y me parece que es algo a tener en cuenta en las comunidades muy debilitadas. Hay que tratar de buscar en estos relatos de quienes han pasado por ellas el punto de vitalidad más o menos adecuado que podamos reconocer en la memoria de quienes participaron cuando nos dicen que era una comunidad que, en los términos que nos contaba Daniel, estaba viva, ¿no? Que tenía capacidad de misión hacia afuera y hacia adentro, ¿no? Las 4 patas más o menos estaban equilibradas y sosteniendo la mesa. Y a partir de ahí empezar a analizar qué es lo que pasó adentro y afuera. Esto fue muy revelador en el caso de Constitución y respecto a lo que no había que hacer. Claramente había que volver a abrir y vincularse al barrio, a ese barrio que nos era presentado como peligroso. Entonces el segundo paso, ese lo tuve que realizar sola, fue caminar el barrio. Y creo que esta es una recomendación importante para todas las comunidades que sientan que se han debilitado con el tiempo. Uno va a la iglesia casi siempre por el mismo recorrido, recorre las mismas cuadras, conoce los mismos negocios, los mismos vecinos y vecinas. Es re importante que volvamos a caminar el barrio. Y si pueden hacerlo de a dos, se los súper recomiendo. Alguna que otra oportunidad tuve de hacerlo con alguien más y la verdad que es tan rico, ¿no? Encontrarse, orar y pedirle a Dios que nos preste su mirada, que nos muestre qué quiere que veamos. ¿Quiénes están sufriendo en este barrio? Un barrio que realmente toda clase de padecimientos nos rodean. Y volver y conversar sobre lo que vimos, porque no vemos todos lo mismo, ¿no? Así como les digo que las entrevistas las hacíamos de a dos, porque escuchamos más y mejor de a dos, y limitamos los sesgos que cada una pueda tener, también recorrer de a dos es muy importante. Y ahí vimos una cantidad de padecimientos tremendos, gente que estaba sufriendo mucho. Y ahí la decisión de proponerle a la Junta General un trabajo de reapertura. Si había un lugar en donde la IEMA tenía que dar testimonio, era en el peor barrio de la capital. Hay villas en la capital, perdón por la expresión, pero es como las llamamos habitualmente, sí, están mucho mejor. ¿Por qué? Porque hay lazos comunitarios, hay redes de contención, hay familias que han estado establecidas por generaciones, y esto significa
un entramado social que en Constitución no existe. La movilidad que hay de la gente, porque no puede pagar su pensión, porque uno fue preso, la mujer quedó sola, la persecución policial muchas veces de muchas personas que están tratando de ganarse la vida de la forma más elemental, vendiendo en la calle, recolectando residuos y reciclándolos y llevándolos a los galpones que están en Constitución. Gente que ha estado trabajando 12 horas en recolección en esos tachos que nosotros no queremos ni tocar y que después arrastran hasta 300 kilos a Constitución. Y las mujeres y diversidades en situación de prostitución que muchas veces también son perseguidas. Toda esta realidad es abrumadora. A esto se agrega la situación con el tema de la droga, que en estos tiempos ha estado creciendo muchísimo realmente y se ha vuelto muy preocupante. Entonces, cuando vemos todas estas realidades, cuando vemos tantos chicos sueltos en las veredas, en las calles, preadolescentes, la verdad es que todo era un indicador, un llamado de Dios a acercarnos. Y entonces hicimos una propuesta de acercamiento, porque la verdad es que lo que hacía falta y a lo que Dios nos llamaba era acercarnos. Y para eso también hay que orar y hay que pedirle a Dios que rompa las barreras que traemos, ¿no? Yo no tengo ahora el tiempo. Si lo tuviera, me encantaría preguntarle cuántas cosas han escuchado, algunas terribles, sobre la mitad de población migrante que está en Constitución, sobre los vendedores de las veredas, sobre los recolectores, sobre las chicas que están desgraciadamente en prostitución, en un sometimiento casi esclavo, ¿no? Y seguramente que han escuchado hay mucho prejuicio que se arrastra. Y le tenemos que pedir a Dios que rompa eso que traemos y que también les ayude a ellos y ellas a romper aquellos otros prejuicios que los alejan de nosotros y nosotras. Y acá quiero contarles una experiencia particular para hacer breve esta presentación e ir a algo un poquito más práctico que los colegas que me precedieron, que ya dijeron tantas cosas. Con las chicas nos empezamos a acercar ofreciéndoles algo que era claramente una necesidad, preservativos. Ofreciendo preservativos podemos entablar un diálogo. En algunas circunstancias realmente es difícil y lo sabíamos. Cuando están víctimas de trata realmente no pueden hablar con la gente. Cuando están sometidas por alguien que está vigilando se vuelve difícil, pero si uno llega con agua fría en una botellita, preservativos y de pronto no pasa nada. El encuentro con las chicas nos permitió ver que hacían días de muchísimo calor y ellas estaban muchísimas horas en las esquinas, en las veredas, esperando, y era muy agobiante. Así que las invitamos a venir a tomar algo fresco y sentarse y charlar y descansar un rato. Y algunas empezaron a venir. Pero claro, ellas también traían el prejuicio de las iglesias que muchas veces no las recibieron, porque en muchos lugares son rechazadas por cómo las ven. ¿Sí? Y bueno, a medida que algunas vinieron y se sintieron cómodas, invitaron a otras. Y así fuimos yendo y viniendo con el grupo. Y el grupo fue creciendo y nos dimos cuenta que querían aprender cosas, empezamos a ofrecerles cosas muy básicas porque no había equipo y no había quien enseñara, no había gente que quisiera venir a Constitución. Así que tejido. La primera persona que me ofreció yo te ayudo a enseñar algo me dijo tejido. Yo dije, tejido. Pero sí, las chicas querían aprender lo que fuera. Muchas de ellas vieron sus vidas quebradas antes de terminar la primaria. Así que no tenían educación primaria, pero tampoco tenían esos aprendizajes súper básicos que muchas tenemos de la familia. Alguien nos enseñó a tejer, a coser, a cocinar. Y ellas no tenían nada de eso. Así que tampoco podían salir a buscar alternativas laborales, aun cuando se liberaran de ciertas presiones, en muchos casos que impedían eso.
Las que estaban en peor situación eran las mujeres que tienen más de 40. Llama la atención. La prostitución las deja, las descarta a esa edad porque sienten que no tienen el rendimiento que tenían. A esa edad ya están muy vulneradas física y psíquicamente, están muy lastimadas, los cuerpos no están en condiciones de asumir el único trabajo casi que conseguían, que era el de limpieza, ni tampoco lo que pasó más cerca de este tiempo, después de la pandemia, que el trabajo que surgió fue el de cuidar enfermos, pero cuidarlos en unas condiciones de nuevo, esclavitud, ¿no? 24/7, tenés que quedar a vivir ahí y tienen chiques y no pueden, o se quedan ahí encerradas y les hace mucho mal porque no pueden salir, no pueden hacer ejercicio, no pueden comer bien. Una cantidad de situaciones. Así que trabajar el tema de los aprendizajes, que ellas realmente tenían muchas ganas de aprender oficios para encontrar otros medios de vida, para tener mejor a sus chiques, fue todo un desafío. La verdad es que pudimos conseguir ayuda en muchos lugares. Dios abrió un montón de ventanas para que se pudieran desarrollar un montón de talleres. Y vino la pandemia y bueno, eso fue muy complicado. Aumentó las necesidades en nuestro entorno, muchas personas que ya estábamos conectados estaban pasándole terriblemente mal. Todo lo que les dije no se podía hacer. En la pandemia nadie tenía medios para ganarse la vida, ni tenían la conectividad y los aprendizajes para inscribirse en las ayudas que brindaba el Estado. Fue realmente muy complejo y se nos agregó toda una cantidad de población migrante que no entraba en ninguna categoría, que no estaba prevista y entonces necesitaban ayuda. Fue otro tiempo de mucho desafío, buscar y contar. Una cosa que nos ayudó mucho es ayudar a la gente a comprender la situación del otro, que salga del deshumanizante, de la deshumanizante etiqueta de planero, ¿sí? Cada vez que nos dicen es un planero, o es un vago, o no quiere trabajar, o es la profesión más antigua del mundo, están tratando de deshumanizar personas que están sufriendo para que nosotros toleremos mejor lo que estamos viendo. Y tenemos que ser capaces de darnos cuenta, eso es súper importante. Después de la pandemia pudimos retomar y tuvimos un gran aprendizaje porque tuvimos que hacer grupos pequeños. En cada taller tenían que desarrollarse con pequeñas cantidades de personas. Fue genial. Pensamos que iba a ser muy complicado, pero no. Fue muy bueno. Se dieron charlas mucho más íntimas. Las mejores charlas se daban en los espacios de oración. Un aprendizaje para mí, no quiero olvidarme de esto porque fue así como un flash. Yo no quería al principio que ellas sintieran que las traía para que vinieran a la iglesia, ¿no? Porque no era esa la idea era mostrarles el amor de Dios y ayudarlas. Y en un momento alguien me dijo, ¿podemos ir al templo? Sí, claro, por supuesto. O sea, hubo algunas que se pusieron a llorar porque habían sido discriminadas en otros momentos, porque no se sentían dignas, porque se sentían culpables, ¿no? Y en ese templo al que entramos gracias a que alguien preguntó, se dieron las conversaciones más maravillosas, las que permitieron que pudieran explicar un montón de cosas muy duras que habían vivido, que pudieran orar y que pudieran hablar con Dios y sentirse como una de ellas decía, yo me siento purificada acá y me siento aceptada acá. Y después se sintieron familia, se sintieron dueñas del espacio y bueno, el espacio lo mantenemos entre todas limpiamos, entre todas arreglamos, entre todas decidimos cuándo hacemos esto o aquello. Me enseñaron a mí la importancia de las fiestas. Yo venía luchando tanto con tanto sufrimiento que la verdad no se me ocurrió que querían festejar un cumpleaños o la primavera. Y les encantó, les encantaba. Vamos a hacer la fiesta de cumpleaños, vamos a hacer la fiesta. Y una disposición a encontrarse con la alegría tan necesaria y tan liberadora, que fue también algo hermoso, ¿no? Una de las canciones que cantan las chiques con su maestra ahora es El amor de Dios es maravilloso. Bueno, y lo cantan todas, se ponen a cantar ellos y ellas también. Pastora Creo que Viviana, te pido
2 minutos. Los últimos 2 minutos 2 para minutos. hacer el cierre de tu Y exposición. Gracias. nada, una de las cosas que yo les conté a ellas fue que tengo un amigo que visita cárceles de otra iglesia y que él una vez me contó que les había dicho a las personas que visitaba, estaban en grupo, que Dios hacía en ese grupo los milagros que él nunca había visto y que estaba convencido de que los hacía porque los amaba mucho y no habían tenido oportunidades de conocer ese amor antes, entonces quería Dios que los conociera. Y les conté eso y ellas están totalmente convencidas, igual que yo, que Dios está todo el tiempo haciendo entre nosotras cosas muy maravillosas y por las cuales damos gracias. Pero mientras escuchaba a María Esther, voy a usarte el minuto más, me acordé de esto que estuve compartiendo los otros días, porque siempre compartimos cosas que nos inspiren, y no sé si lo están viendo, sí, es un señaladorcito. Y somos una iglesia que también, María Esther, es muy de paso, la gente rota mucho porque no puede pagar su alquiler, porque tuvo que ir a cuidar a alguien, por persecución, por peligro, por muchas razones, pero esta propuesta, que es una poesía de Hamlet Lima Quintana, es una propuesta de ser nosotros y nosotras gente necesaria para nuestro barrio. Y dice así: hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales, que con solo sonreír entre los ojos nos invita a viajar por otras zonas, nos hace recorrer toda la magia. Hay gente que con solo dar la mano rompe la soledad, pone la mesa, sirve el puchero, coloca las guirnaldas, que con solo empuñar una guitarra hace una sinfonía de entrecas. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta los límites del alma, alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Y uno se va de novia con la vida, desterrando una muerte solitaria, pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, tan necesaria. Ojalá como iglesia podamos ser esa gente necesaria que muestra el amor de Dios. Amén. Muchas gracias, Pastora Viviana, por tu exposición. De esta manera, entonces, hemos podido escuchar a los 4 expositores y expositoras que estaban planteados en la invitación para esta reunión. Agradecemos a todas las personas que están participando de este Zoom, que se han quedado hasta esta hora, que iba a ser la hora de cierre, pero nos vamos a tomar unos minutos más. Hemos estado compartiendo durante toda esta reunión de Zoom el chat abierto en el cual hemos estado viendo, leyendo algunos comentarios de hermanos y hermanas que a medida que se desarrollaron las exposiciones estuvieron poniendo allí sus testimonios, y además dentro de ellos hay 2 de las preguntas. Les propongo que siendo las 20:34 nos tomemos al menos hasta las 20:50 o las 21 horas, y entonces que hagamos 5 preguntas. Había una primera pregunta de Juan Daniel Vicente, de la Iglesia Metodista de Almagro, que no sé si querés, Juan Daniel, hacerla oralmente o que yo la lea del chat. Y les voy a pedir entonces que vayan poniendo dentro de las reacciones, levantar la manito para poder hacer la pregunta, y si son solo comentarios o testimonios, son muy bienvenidos, pero los ponemos en el chat para no consumir el tiempo de las preguntas. ¿Sí? Y si puedo referirme a la pregunta, era que me faltaba una pata a mí dentro de esa mesa de 4 patas, que sería la vida de adoración de la comunidad. Que no lo inventé yo, lo he escuchado en algún lado, y Daniel, me encantó tu exposición. Igual que las otras 4, que estoy muy conmovido con lo que he escuchado. Pero la vida de adoración de la comunidad me parece un elemento fundamental. Y no me saco la otra parte del refrán, que es orando y con el mazo dando.
no somos un grupo llamado a hacer un encuentro místico permanente. Ahora, creo que esto ayuda también desde el punto de vista del sacerdocio creyente, cuando entendemos que estas 5 patas, yo le diría, o 4 si quieren, por ahora, son como las funciones vitales del organismo humano, que si no somos portadores del carisma, si no somos portadores de esto que nos mencionaba Daniel, que es la diaconía, la coinonía, la didaje, es como que nos faltan algunas de nuestras funciones vitales, como es respirar, como es tomar líquidos, como es alimentarnos. Por eso me preguntaba pues, si no se puede poner en algún lado el tema de la adoración comunitaria, ¿no? Y gracias, Juan. Sí, o sea, esta mesa no tiene una patente, así que el que quiere ponerle 5 patas puede hacerlo. En general, yo considero que la adoración, la liturgia, es adoración, es proclamación a través de los símbolos. Por lo tanto, yo la incluyo en la pata de lo querigmático, ¿no? El querigma es proclamación de buena noticia, anuncio y denuncia, y a través de los símbolos también se puede anunciar y denunciar. Eso es lo que hacemos cuando elaboramos nuestras liturgias. Cuanto más elaboradas, más dicen. El problema es que a veces tenemos una tradición que, gracias a Dios, hemos recuperado hace 30, 40 años, pero teníamos una tradición muy despojada de lo litúrgico, que es como cortarle una parte a la pata del querigma, porque predicamos a través de nuestros símbolos también y nuestras canciones. Así que yo la incluiría en la pata del querigma. Pero bueno, el que quiera hacer otra mesa con 5 patas, bienvenido. Muchas gracias al hermano que preguntó, al pastor que respondió. También en el chat está este comentario y pregunta de Miguel Harvey. Miguel, no sé si querés decirlo oralmente o que yo dé lectura a tu comentario en el chat, porque tiene una pregunta que creo que sería en general para las 4 exposiciones, ¿no? Tenés que desmutearte, por favor, para que podamos Sí. escucharte. Ahí está, gracias. Y si querés hacerme el favor de leer lo que está en el chat, porque por ahí hago complicaciones y demás la cuestión. En todo caso, quedo abierto para explicar, si alguien quiere. Bien, perfecto. Puso Miguel durante las exposiciones, se propone salir de la zona de confort e ir en auxilio de los marginados, y estoy totalmente de acuerdo. En eso está la base del cristianismo y del metodismo. Ahora bien, esos marginados son consecuencia de acciones políticas, pero en diferentes congregaciones de nuestra iglesia hay gente que se opone a que en la misma se hable de cuestiones políticas. Hay incluso quienes manifiestan que ven a la iglesia muy politizada. Me pregunto, ¿cómo se puede estar ayudando a quienes fueron marginados como consecuencia de las malas acciones gubernamentales sin estar preparándose continuamente para entender y combatir los factores políticos que llevan a esas situaciones? ¿Qué se puede hacer ante esta contradicción? Bueno, voy a intentar decir algo, porque la pregunta, ¿no es cierto?, da para conversar un par de horas, a partir, digamos, del el planteo que yo en la exposición hice de salir, ¿no es cierto?, de la zona de comodidad, que es lo que da, digamos, pie un poquito a esta pregunta. Sí, yo creo que van las obras de misericordia con las obras de justicia, ¿no? Yo quiero, dice el Señor, obras de misericordia y justicia. Eh, y la realidad que él describe, sí, es una realidad compleja, es una realidad, digamos, con la cual batallamos todos los días, pero sí, parte de nuestra preocupación también es la justicia. Coincido con él que esa realidad de miseria, de marginalidad, de abandono, tiene que ver con relaciones de injusticia en términos generales, ¿no? Y por lo tanto, parte de nuestro compromiso es
obras de misericordia y de justicia. No solamente quedarnos con la misericordia, sino el trabajo por la justicia. Y ahí entra la dignidad humana, los derechos humanos, entran muchos temas. O sea, podríamos hablar largo y tendido, y vivimos un momento también muy especial. El reino de Dios y su justicia, ¿no? En la medida que buscamos justicia y construimos relaciones justas, habrá paz. Y paz es bienestar, es shalom, es un montón de cosas, ¿no? Para contestar muy brevemente, porque daría para todo un desarrollo lo que plantea Miguel. No, Sí, ¿puedo agregar algo? sí. sea, bien, permiso. No quiero agregar que yo creo que parte de estos conflictos que surgen a veces con las cuestiones políticas se derivan de que a veces no se conocen bien las bases, los fundamentos del metodismo. Me da la impresión, por cosas que he charlado, no lo estoy inventando, he charlado bastante con algunas hermanas, hermanos sobre esto, y me da la impresión de que hace falta un poquito más de formación en lo que es los fundamentos de nuestra propia iglesia para entender mejor y quizás así logremos darnos cuenta que somos seres políticos y que necesitamos de alguna manera conectar ambos aspectos. Termino con esto. Estoy totalmente de acuerdo con tu comentario, Miguel. Sí, les recuerdo que estamos grabando toda esta actividad y que nos vamos a reunir en estos días, tanto comunicación como el equipo de CEMEU, para que sea un muy buen insumo estas exposiciones que tanta riqueza nos han aportado. En parte de la exposición de Frankie está esta cuestión de la identidad metodista, ¿no? De el fortalecimiento de nuestra identidad y de lo que es para nosotros el formar parte de la iglesia. Muchas gracias. Así que seguramente vamos a continuar reflexionando sobre esto. Tenemos unos minutos más para algunas preguntas más. Habíamos pautado 5 preguntas, hemos desarrollado 2, así que les invito a que marquen en las reacciones el levantar la mano o desmutéense rápidamente y pidan la palabra, por favor. Sí, Margarita Castro. Gracias, buenas noches. Es una pregunta a Daniel Bruno. Muchas gracias por las 4 exposiciones. Han sido todas muy ricas, enriquecedoras, desde lo teórico y también desde con pie a tierra, desde lo pragmático. Y también muy alentadoras en el sentido de dar pistas para ayudar a recuperar a los cuidados que hay que tener cuando las comunidades se debilitan. Mi pregunta es la siguiente. Un poquito más no comprendo realmente una frase que mencionaste, que el carácter didáctico de la misión. Y hablabas de discipulado, entre el discipulado, la evangelización, y después de repente cayó la palabra profético, ¿no? Entre lo profético. ¿Qué sería lo profético? ¿Y cuál sería en toda esta discusión o en toda esta conversación la importancia del carácter dialéctico entre, si entendí bien, ¿no? ¿Cómo hacerla? O sea, todo lo que nos pasa desde adentro y hacia afuera. Es que es importante este carácter dialéctico. Es que cuando se debilitan las comunidades, este carácter dialéctico no se hace igual a 0. Un poco más de explicación o de experiencia. Gracias. Sí, Margarita, me refiero con carácter dialéctico a la posibilidad de un enriquecimiento mutuo entre la iglesia y su contexto. Entonces, cuando hablamos de los distintos aspectos de la misión, porque vemos que se puede crecer hasta en las mismas experiencias que contó tanto
María Esther, como Viviana y Frankie, son, digamos, distintas patas que María Esther hizo más referencia en la coinonía. Desde la coinonía se puede crecer desde lo que de la diaconía, se puede crecer desde lo querigmático. Ahora, esos distintos aspectos que son testimonio vivo, yo hago la diferencia entre testimonio hacia afuera y discipulado hacia adentro, ¿no? Que es una forma de poder visibilizar. Entre esos dos aspectos hay un diálogo, ¿no? Por eso yo lo llamo dialéctico, que es realimentación. Entonces, en esa realimentación aparece justamente la posibilidad de descubrir el rol querigmático y profético de la Iglesia. Yo mencionaba que lo querigmático es anuncio, pero al mismo tiempo denuncia. Esa denuncia es lo profético, ¿no? Es la posibilidad de hablar en nombre de Dios sobre las limitaciones que tiene el reino. Siempre los profetas hablaban a las autoridades, no hablaban hacia adentro. El rol profético de la Iglesia no es hacia adentro, sino es hacia afuera, ¿no? Y es fruto de un diálogo, de una dialéctica que no se corte en ningún lado entre los distintos aspectos que una comunidad o una iglesia en general puede empezar a establecer en relación a su misión, ¿no? Diciéndolo en pocas palabras, cuando una misión encuentra su ritmo, digamos, real y constante, la tarea profética necesariamente tiene que aparecer. Porque lamentablemente las condiciones no son las ideales y siempre aparecen señales de antirreino. A eso me refería. Muchas gracias. Hugo, habías levantado la mano, ahora la bajaste. No sé si ya fue respondida o si vas a hacer una pregunta. Sí, puedo hacer un comentario cortito, brevemente. ¿Sí? Suscribo a lo que dijo Miguel Harvey, no lo conozco. Yo soy Hugo García de San Martín de los Andes, Miguel. Adhiero a todo tu comentario, me parece muy sabio ponerlo en agenda. Creo que la Iglesia Metodista tiene una trayectoria de acción política, no en política partidaria, en política de derechos humanos, que es muy sabia, muy fuerte, muy presencial. Y creo que poner este tema en agenda como misión de la Iglesia, por lo menos en forma, siempre es un poco de escándalo para mucha gente. Y los sectores que son más cerrados, tienen esa resistencia a ese tema, pero no hay que tener temor de ponerlo. Y más en las circunstancias actuales donde la Argentina va a entrar en una situación de complejidad que vamos a tener que estar atentos a cómo desarmar y además cómo los sectores evangélicos de un lado y del otro han puesto sus opiniones. Creo que estar atento a eso. Y por otro lado, quería también volver un poco a lo que dijo Daniel sobre la pregunta a la cual tenemos que responder hoy en día. Una decisión o una frase que habló sobre los que atendemos el dolor. Bueno, yo quisiera que Daniel pudiera profundizar eso, digamos, porque ahí hay una misión de llamado a la conversión también, que involucra llamar a la conversión, que involucra llamar a Jesucristo, que involucra servir al mundo, pero que involucra también una oración contemplativa, de profundización espiritual, digamos, no son, son complementarios y hay que ponerlos todos juntos y creo que es una gran oportunidad a nuestra iglesia de ponerse, digamos, como lo está haciendo con diferentes cosas en marcha, con mucha riqueza, y con mucho acierto, y y a través de los años, que se van dando como testimonio vivo. Hacia afuera es mucho reconocimiento, y hacia adentro a veces no nos damos cuenta de eso. Y damos gracias por esa oportunidad que tenemos de una iglesia tan estimulante, tan desafiante también, tan desafiante, y que podamos discutir estas cosas, como decía mi padre, a calzón quitado, sin temor, como lo hacían Pedro y Pablo a veces, ¿no? Sin temor. Y es una bendición que tenemos a poder hacerlo en un marco de tolerancia, de amor y de respeto y de aprendizaje. Nada más que eso, perdón. Muchas gracias, Hugo. Daniel, no sé si le vas a responder algo o lo dejamos allí en algo.
No, me parece que era más bien una afirmación lo que hacía Hugo. Yo simplemente recordar que yo mencionaba, ¿no? Que el crecimiento viene como respuesta a una acción de fidelidad al Evangelio, ¿no? Y no viene al principio, no buscar el crecimiento por el crecimiento mismo, sino el crecimiento como respuesta a una acción concreta de la Iglesia. Y bueno, yo creo que un momento clave fue durante el testimonio de la Iglesia Metodista durante la dictadura militar. La Iglesia creció al ver una Iglesia comprometida, ¿no? Yo creo que ese es un ejemplo concreto. Muchas gracias. Quisiera pedirle a Viviana Pinto si nos podés poner en el chat el correo electrónico de CEMEU para que si alguien se quedó o luego ve la grabación y quiere acercar a CEMEU algún comentario sobre todo lo compartido, lo puede hacer. Y recordarles que todo lo que hemos compartido hoy ha sido grabado y que luego lo tomaremos como insumo para continuar este diálogo a través de nuestras vías de comunicación, el WhatsApp, el correo electrónico, la página web de la iglesia y también el canal de YouTube de CEMEU. Allí está capacitación.cemeu@iglesiametodista.org.ar y que este ha sido el primer conversatorio sobre el tema de crecimiento integral y seguramente sentará las bases de próximos encuentros que sin dudas todos los que estamos presentes nos quedamos con la sensación de que necesitamos estos momentos. Y Está fue con nosotros. buenísimo. Sí, Catalina, perdón, te interrumpí. No, yo le interrumpí, que fue buenísimo. Me Muchísimas encantó la gracias. variedad. Me gustaron todos, porque cada uno tuvo su parte muy, muy valiosa. No lo conocía al pastor Bruno, buenísimo en toda la parte teológica me pareció. Fran, como de costumbre, con su aplomo estupendo. María Esther, a quien conozco más porque somos de Rosario y conozco su labor también. También la que me impactó muchísimo fue la pastora Pinto, porque ese tipo de experiencias no las tuvimos todos y son muy, muy difíciles. Muchas gracias. Muchas gracias, Catalina. Y saludamos también a Alejandro, que por lo que podemos ver en la imagen, es un grupo de hermanos y hermanas que están reunidos en un templo compartiendo este Zoom presencialmente, así que también les saludamos y muchísimas gracias por haberse sumado. Tenemos presente, les decía, a nuestro obispo, al pastor Américo Jara Reyes, a quien le hemos pedido que tenga este momento de cierre, de oración, de palabras finales para despedirnos ya en el horario en el que hemos extendido, pautado y repautado para finalizar, siendo las 20:54. Américo, te escuchamos, paz, bien, y muchas gracias por habernos acompañado también. Bueno, muchas gracias, Clara. Agradecer al Centro Metodista la oportunidad de esta conversa, de la posibilidad de pensar, construir, cuestionarnos sobre la misión de la Iglesia, su evangelización y la tarea que Dios nos propone para este tiempo. Así que agradecer también a cada hermano y cada hermana que dispuso este tiempo para participar de esta propuesta que creo que ha sido luminosa, buena, necesaria y que suma a los esfuerzos que la Iglesia viene desarrollando con distintas experiencias que buscan justamente revitalizar la misión y la vida de la Iglesia. Saludar a los hermanos porque están reunidos en San Juan,
lo que se ve es la Iglesia Metodista de San Juan, están con un grupito de hermanos en el contexto de la iglesia participando de este Zoom. Sí quería recuperar, como para despedirnos, algunas palabras que escribí hace bastante tiempo. Recuperan de Mortimer Arias, en torno de la evangelización y la misión de la iglesia, lo siguiente: la iglesia existe para el reino y por el reino, y está llamada a levantar señales del reino, aunque sea imperfecta. No hay otro pueblo a quien se le haya confiado el testimonio del reino, que ha sido inaugurado por Jesús. Ahí está el papel único de la iglesia. Este llamado a participar en la misión de Dios se hace en el contexto de sociedades que cambian y se nos presentan dinámicas. Esto trae aparejado que la misión de la iglesia responde a nuevos escenarios que tienen que ver con la diversidad religiosa, cultural, incluso los nuevos modos de concebir la familia. Es en esta sociedad de compleja red de relaciones interpersonales, culturales, institucionales, donde la iglesia es llamada a dar a conocer las buenas nuevas del reino de Dios y su poder liberador de fuerzas internas o externas que se presentan como opresivas al surgimiento de un nuevo ser humano, al estilo de Jesús. Esta misión evangelizadora de Dios es planteada tan solo como no solo como reconciliación individualista, espiritualista, desencarnada y alienada de la opresión que sufre el mundo, y en particular nuestra América Latina, a consecuencia del pecado. Primordialmente, esta misión, arraigada en el reino de Dios y proclamada en la persona de Jesús, ofrece una salvación íntegra de la vida, de la persona, la sociedad, la humanidad y de la creación que sufre dolores de parto. Es por ello que la misión es integral, total e inclusiva, tanto desde el plano personal como del plano de lo social. La misión de la iglesia es compartir las buenas nuevas del reino de Dios, el amor de Dios manifestado en Jesucristo, que irrumpen en la historia trayendo el recupero del rostro plenamente humano desdibujado por el pecado. El pastor y teólogo metodista José Emilio Bonino lo define con claridad en Poder del Evangelio y Poder Político, la participación de los evangélicos en América Latina. El reino de Dios no es la negación de la historia, sino la eliminación de su corruptibilidad, sus frustraciones, su debilidad, su ambigüedad, más profundamente su pecado, a fin de conducir a su plenitud el verdadero significado de la vida comunitaria del hombre, de la mujer. En el mismo sentido, las obras históricas realizadas en todos los órdenes de la vida, social, económico, político, son permanentes en tanto y en cuanto pertenezcan desde ya en su contenido y dinámica a este nuevo orden. La misión de la Iglesia busca fomentar y apoyar a partir del Evangelio acciones comunitarias e institucionales que apunten al desarrollo humano integral, la promoción de personas que vivan juntas en la fe desde comunidades inclusivas, multiculturales, plurilingües en el contexto nacional y latinoamericano, contemplando la rica diversidad de nuestros pueblos. Entendemos que la misión debe ser desarrollada al estilo de Jesucristo, inclusiva, misericordiosa, compasiva, profética, desafiante y servicial, y con una profunda vocación de compromiso con los diversos rostros de los excluidos, excluidas, marginados, marginadas, desvalidos, desvalidas, desamparados, desamparadas, oprimidos, oprimidas, vulnerables en nuestro territorio, pero también en nuestra América Latina. Considera al mundo como mi parroquia. Quiero decir que en cualquier parte de él, donde estoy, lo juzgo digno y justo, y mi deber, declarar las buenas nuevas de salvación a todos los que quieran oír. Esta es la obra a la cual sé que Dios me ha llamado. Estoy seguro que su bendición la acompaña. Palabras de Wesley, estas finales. Agradezco a cada uno de los expositores y las expositoras porque fueron muy buenas y nos han hecho tener una mirada panorámica de la misión, de la tarea de la Iglesia y el desafío de este tiempo presente, que se presenta diverso, distinto y con nuevas preguntas al Evangelio, con nuevas preguntas a las iglesias
que debemos contestar con fidelidad desde el Evangelio y la buena noticia que portamos y que debemos compartir con fidelidad y generosidad. Queridos hermanos y hermanas, muchas gracias por estar. Que Dios nos bendiga con su gracia y su paz, nos anime y nos sostenga a cada uno y cada uno en la diversidad de los ministerios que desarrolla. Amén. Amén. Así damos por finalizado entonces este primer conversatorio. Ahí Raúl Mazzone nos mostraba un muñequito que supongo que representa la presencia de las diversidades culturales también en nuestras congregaciones. Muchas gracias, y muchas gracias otra vez a todos y todas por haber participado. Ojalá pronto estemos volviendo a reunirnos. Muchas gracias a CEMEU por la organización de este primer encuentro. Gracias.